Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Está con nosotros el doctor Russell Ceballos, representante de la Juntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Saludamos también a Laura Montes, intérprete de lengua de señas. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre hashtag alerta de emergencia, preparación y atención de personas afectadas tras las lluvias. Buenos días, doctor Russell. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, hasta el momento, ¿cuáles son las regiones afectadas por las lluvias intensas? Bueno, había que establecer que el periodo de lluvias inicia en septiembre. El pico más alto se presenta en febrero, marzo y abril. En todo este contexto vemos afectación prácticamente en todas las regiones del país. No obstante, las últimas semanas se han intensificado estas afectaciones en la zona norte. Tenemos Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, parte de Ancash, Lima, donde vienen siendo afectadas y complementándose con Ica sobre todo. Entonces, como vemos, es bastante dinámico, un tanto migra lo que son los efectos de las lluvias intensas, prácticamente afectando a todas las regiones del país. En gran medida, sobre todo algunas otras regiones y otras todavía no se intensifican. Sin embargo, este efecto de las lluvias tienen niveles de emergencia de muy alto riesgo, medio y bajo, y cada distrito está ubicado dentro de esta estratificación propiamente de peligro. Doctor, se cuenta con un reporte de personas fallecidas, afectadas, damnificadas, además de infraestructura dañada o inhabilitada tras las precipitaciones, deslizamiento o huaicos a nivel nacional. Bueno, aquí cabe indicar que el flujo de información de las zonas afectadas, esto implica daños personales, daños económicos, daños materiales a la infraestructura pública y privada, se deriva de la fuente de información que son los gobiernos locales. Entonces, a nivel de lo denominado evaluación de daños y análisis de necesidades, es una ficha EDAN y su correspondiente registro en un sistema de información del SIMPAD. Y es así que se consolida esta información del gobierno local al regional y del regional al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que es el COEN de INDECI. Entonces, prácticamente se tiene todo el consolidado de daños. No obstante, también esta información es dinámica, es variada. Entonces, por ahí que mucho va a depender cuánta información viene registrando los gobiernos locales. A la fecha tenemos alrededor de 60 personas fallecidas, más de 12.000 personas damnificadas, más de 50.000 afectadas. Asimismo, 5.000 viviendas que han sido destruidas, colapsadas, y más de 23.000 viviendas que prácticamente han sido afectadas. Igualmente, más de 1.000 aulas de instituciones educativas afectadas y cerca a 400 establecimientos de salud, entre otras infraestructuras públicas y privadas. Ante la declaratoria de emergencia, ¿qué medidas corresponde adoptar a los gobiernos locales y regionales para atender la emergencia, sobre todo a las personas? Cabe indicar que cuando se da el impacto de las lluvias intensas, deslizamientos, los flujos de detritos que afectan a la población, el llamado a atender es el gobierno local en primera instancia, es decir, la municipalidad distrital. Cuando sobrepasa esta capacidad de respuesta, interviene la municipalidad provincial. Si aún persiste, es decir, sobrepasó la capacidad técnica, financiera y operativa, interviene el gobierno regional. Cuando sobrepasa ya a nivel regional para atender la respuesta a acciones de rehabilitación, es que se declara el estado de emergencia. A través de diferentes decretos supremos se han declarado el estado de emergencia en más de 600 distritos, donde es importante que los 3 niveles de gobierno intervengan en las acciones de reducción del muy alto riesgo, en las acciones de mitigación, respuesta con énfasis en la
asistencia humanitaria y en la rehabilitación. Dentro de la supervisión que está realizando la Defensoría del Pueblo, observamos un tanto una débil intervención del gobierno nacional. Sin embargo, los gobiernos locales, gobiernos regionales, que están declarados en estado de emergencia, están habilitados para hacer modificaciones presupuestarias, para solicitar financiamiento del fondo. Ese es un fondo justamente para las acciones de actividades de emergencia, lo cual no basta. Es importante la intervención del gobierno nacional, tanto con maquinarias pesadas para las descolmataciones de los ríos, como para la misma ayuda humanitaria, donde se pueda entregar a través de los almacenes de INDECI al gobierno regional y de este al gobierno local para que pueda ser distribuida de manera oportuna a la población. Es así que hacemos un llamado a que se intensifiquen las intervenciones por parte del gobierno nacional, especialmente en las zonas declaradas en estado de emergencia, donde se les habilita la intervención propiamente. Doctor, la Defensoría del Pueblo ha podido advertir que las autoridades regionales y locales han realizado trabajos de prevención en sus jurisdicciones o esta han sido de escasos. Vemos ahora el efecto justamente de las lluvias intensas, donde ha generado una alta afectación, emergencias, desastres de gran magnitud. Es así que falta de una prevención por parte de los tres niveles de gobierno. Entonces eso se ha identificado propiamente. Y esto parte desde el mismo conocimiento del riesgo, es decir, los gobiernos locales, regionales, incluido el gobierno nacional, deben realizar acciones para establecer el riesgo en el territorio a través de evaluaciones de riesgo, mapas de peligro, a efectos de que se puedan intervenir de manera oportuna. Asimismo, acciones de prevención, por ejemplo, en cuanto a la faja marginal, donde no puede ser habitada, se pueda determinar este seguimiento, el monitoreo, las acciones de contar con un plan urbano propiamente, donde establezca los niveles de riesgo con un mapa de peligro, como medidas de prevención. Y reducción de riesgo, tanto descolmataciones de río, la construcción de muros de contención, intervenciones en lo que corresponde a la defensa ribereña, es decir, a inversiones propiamente, que es lo que no se ha podido ver en todos estos últimos años. Como en el presente año, a nivel de Lima Metropolitana, por ejemplo, solamente 4 municipalidades han asignado recursos para inversiones. Tenemos 3 cuencas ahí principales, Chillón, Rímac y Lurín. Como vemos, las intervenciones son muy limitadas en cuanto a lo que corresponde a prevención, reducción de riesgos. Es así que se deben intensificar estas acciones para proteger la vida de la población. Al encontrarnos en medio de la emergencia, ¿qué recomendaciones o medidas de preparación puede compartir a la ciudadanía de cómo identificar rutas de evacuación, entre otras? Efectivamente, es sumamente importante lo que acaba de señalar, que la municipalidad debe determinar un sistema de alerta temprana, donde la población debe tener conocimiento de las rutas seguras de evacuación, a efectos que se presente el impacto, puedan desplazarse a lugares seguros a fin de cautelar, a fin de proteger la vida y sus medios de vida propiamente, sus medios de subsistencia. Es importante que no se habiten estas zonas de riesgo, zonas de deslizamiento. Asimismo, deben mantenerse alertas a lo que son los comunicados del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del COEN, así como del mismo gobierno local, de las municipalidades, que tienen esta obligación de alertar a la población sobre la proximidad de un evento, es decir, de un impacto, como en este caso, a través de inundaciones o podrían ser los deslizamientos. Igualmente es importante que se tenga preparado la mochila de emergencia para este tipo de eventos. Informarse las acciones que deben de realizarse
antes del impacto de la emergencia y posterior a través de las oficinas de gestión de riesgo de desastres de cada municipalidad. Igualmente, coadyuvar cuando ya la zona es afectada a través de la evaluación de daños y análisis de necesidades, es decir, dar facilidades a efectos que el gobierno local cumpla con este rol, que es evaluar esos daños, el empadronamiento, para que puedan recibir la ayuda humanitaria de manera oportuna. Cuando se presentan este tipo de demoras, es importante que pongan en conocimiento también de la Defensoría del Pueblo, a efectos que podamos nosotros intervenir y que se pueda prestar esta asistencia humanitaria de manera efectiva. Doctor, ¿cuáles son las regiones que se encuentran en alerta ante posibles hechos de emergencia según reportes de CENEPRED u otras instituciones encargadas? Aquí vemos que diferentes entidades emiten un tanto información meteorológica. Tenemos por parte de lo que es el CENAMI, igualmente a nivel del INGEMET, zonas de posible deslizamiento que ya están ubicadas, los efectos que pueden desencadenar una lluvia, puesto que hay factores condicionantes como las pendientes, las alturas, las latitudes que condicionan esa afectación. Ya están identificados en gran medida, hay estudios. Y a esto se suman los escenarios de riesgo, que son elaborados por el CENEPRED, donde se establece el nivel de riesgo muy alto, alto, medio, bajo, en cuanto a la población, las infraestructuras públicas, donde están las instituciones educativas, los establecimientos de salud. Están estratificados en estos escenarios de riesgo el posible impacto, y dentro de ello, para estos últimos 3 meses, trimestral, porque el CENEPRED emite estos escenarios de riesgos de manera trimestral y por aviso meteorológico, que son bastante dinámicos, tenemos que alrededor de 600.000 personas se encontrarían en muy alto riesgo ante inundaciones y más de 300.000 ante deslizamientos, huaicos, flujo de detritos, como vemos en la zona de Chosica que se viene dando. Y las regiones comprendidas prácticamente son alrededor de 20 regiones. A esto se deben de adoptar medidas de mitigación, tomando conocimiento los gobiernos regionales y locales de estos escenarios de riesgo. No obstante, vemos que a nivel de estos avisos, aún solamente el 5% de gobiernos regionales y locales revisan la información que le remite el CENEPRED sobre estos escenarios de riesgo. Por consiguiente, igualmente hacemos un llamado a que los gobiernos regionales, locales puedan visualizar esta información para que se adopten las medidas oportunas, mitigación, preparación, respuesta que corresponda, prepararse para brindar la asistencia humanitaria. Gracias. Muchas gracias, doctor Russell, por la entrevista del día de hoy. Esperemos tenerlo en una próxima oportunidad. Agradecemos también a Laura Montes, intérprete de lengua de señas, y a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.